Take 5 presenta. Qué bueno que están con nosotros en la Cámara Hermética, un episodio más de este podcast que busca adentrarse en la mente de personas que están haciendo algo en este mundo y no solamente respirar, sino algo de provecho de alguna forma. Y seguramente ustedes, si son seguidores de la divulgación científica, han escuchado por ahí el concepto disrupción, en donde Raquel Reyes los pone en contexto con respecto a los temas de vanguardia y lo que está sucediendo con la ciencia, lo que está sucediendo con los avances tecnológicos. Raquel, bienvenida a la Cámara Hermética, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto, Gerardo. No, pues gracias por la invitación. La verdad es que me emociona mucho cuando tengo la oportunidad de platicar parte de lo que hago, pero también como contagiar esta emoción que tengo por la ciencia. Y cabe mencionarlo, estamos conectados a la distancia porque estás estudiando una maestría en Alemania. Cuéntanos un poquito de esto para que la gente sepa hacia dónde va tu carrera. Sí, claro. Pues mira, les doy un poco de contexto. Yo estudié ingeniería en innovación y desarrollo, que es una ingeniería un poco extraña porque es una combinación de varias ingenierías como mecatrónica, industrial, mecánica, una mezcla de muchas cosas. Pero yo desde que empecé mi carrera, como que me empecé a apasionar mucho por el tema del espacio. Y no quise dejar mi carrera, quise seguir estudiando ingeniería, pero sabía que si iba a ser una maestría, tenía que ser una maestría en algo relacionado con el espacio. Y este año se me dio, me vine a estudiar a Alemania la maestría en ciencias planetarias y exploración espacial. Entonces ya es como mucho más enfocado a temas espaciales. Y ahorita es en lo que me ando enfocando mucho, en temas de investigación y en temas de estar aprendiendo ya mucho más a fondo con el contexto de la ingeniería, pero enfocado más a ciencias planetarias. Ya hablaremos un poquito más de esta situación que se atraviesa desde el nivel académico, pero también desde el nivel práctico, ya cuando egresas, que no es lo mismo. Se puede, como siempre, en todas las carreras y en todos los momentos seguramente hay puntos en donde se nos plantea un mundo mágico, pero al final el mundo real es muy distinto, y sobre todo con las condiciones geopolíticas, ¿no? Porque también estamos hablando de que la exploración espacial no solamente depende de un solo país, sino de varios países y de la conjunción que tenga que rebasar las ideologías, y no siempre se logra, y a veces eso es lo que afecta en los presupuestos, pero ya llegaremos a ese punto. Me interesa mucho esta parte que nos concierne, porque eres divulgadora científica y yo te descubrí a principios de año. Gratamente te descubrí porque también estaba buscando justamente este tipo de contenidos. Por ahí tenemos un par de contactos en común, entre ellos Ana Karen Ramírez, que es también impulsadora de chicas, de niñas, para que estudien áreas relacionadas con la ciencia y las matemáticas. Entonces veo que hay esas coincidencias. También en algún momento veo que tienes relación. Ya tuviste una plática TED en Morelia también. Entonces, y hablabas un poco de este gran paso que se tiene que dar en cualquier situación, no solamente en la ciencia. Pero ¿cómo llegas y cómo te desarrollas en este año, en este 2024, en la divulgación científica a través de las redes sociales? Pues mira, de hecho no empezó este año. Yo empecé a divulgar ciencia en el 2020. Fue como mi proyecto de pandemia, fue mi proyecto inocente. Y lo digo así con la palabra inocente porque empezó con el fin de conectar con personas a las cuales también les gustara la ciencia o hablar de ciencia. Y cuando yo empecé a divulgar de lo que yo estaba viendo en la escuela, en ingeniería, de los programas que yo estaba usando. Digamos que lo ocupé como para poder igual desarrollar mi propio autoaprendizaje, es decir, lo que veía en la escuela, intentaba como investigarlo para intentar explicarlo de una manera sencilla, para ayudar a otras personas a que entendieran lo que a mí a lo mejor me estaba costando un poco más trabajo de entender. Y siempre he tenido esa filosofía de que prefiero que lo que a mí me costó trabajo le cueste menos a la persona que viene detrás de mí. Entonces yo empecé en el 2020 de una manera muy inocente, ni siquiera subía mi cara, eran más posts así sencillitos de que hacía como infografías, por así decirlo. Yo empecé en el 2020 y lo seguí, y la verdad es que durante mi carrera pues no me daba tanto el tiempo de seguir haciendo contenido, entonces era algo que hacía como por hobby, pero no le dedicaba tanto tiempo. Cuando yo egresé, que fue justo en julio del 2023, yo me di a la tarea, en lo que conseguía trabajo, de meterle las pilas a la divulgación y empezar a subir videos más continuamente. Pero después, como dices, ¿no? El mundo que te plantea la vida académica es muy diferente al mundo de la vida real.
yo consigo trabajo, de hecho conseguí trabajo en Alemania y me vine a vivir aquí el año pasado, pero eso fue en la industria automotriz. Y la verdad es que conseguí trabajo en la industria automotriz, pero yo quería entrarle al mundo espacial, pero pues por X o Y asunto uno acepta las oportunidades que aparecen. Decido entrarle a la industria automotriz y durante mi tiempo trabajando en el extranjero como que abandoné la divulgación científica por completo. Y en ese periodo de tiempo que estuve trabajando en el extranjero y que estuve trabajando en la industria, me doy cuenta que algo que a mí me encanta sí es divulgar, el hecho de que esté conectada con una industria que a lo mejor pues no la vi tanto en la carrera, que es la parte aeroespacial o la parte del espacio. Me hacía muy feliz poder investigar y poder platicar de esos temas, así que en enero de este año decidí renunciar a mi empleo y dedicarle completamente la atención a la divulgación científica para eventualmente aplicar a la maestría y poderle ya dar de lleno en esa dirección en mi camino profesional. Y en enero fue que decidí comenzar a hacer contenido prácticamente diario. Entonces empecé a subir mucho contenido desde enero y fue cuando el proyecto en redes sociales como que agarró ya más tracción. Y hasta la fecha, aunque ya estoy otra vez acá en el extranjero, ya lo hago como parte de mi cotidianidad, pues casi salgo, como ahorita sí estoy viendo el espacio, pues salgo de clase ya con temas nuevos y cosas que voy a explicar luego en los videos, entonces como que eso también me ayuda mucho a seguir con la creación de contenido. Cuéntanos un poco del proyecto Disrupción, porque al final una cosa es la marca personal, Raquel Reyes, y otra cosa es Disrupción, que van un poquito están dispares en cuestiones de seguidores, lo cual a nosotros de verdad no nos interesa como tal el rollo de followers, como a muchos quizás en otros ambientes sí. Sin embargo, es un proyecto muy noble porque también te das cuenta de quienes están específicamente buscando la información que tú compartes, pero que también se vuelve más sano que no sea tan grande el público o la audiencia, porque no se caen en este tipo de cuestiones como de desacreditación o de algún perdido terraplanista que esté por ahí en algún momento, ¿no? O sea, que seguramente sí, pero se da menos, ¿no? O sea, porque al final tú ya me dirás si realmente esto funciona, que la red de disrupción vaya creciendo gradualmente. Pues mira, es muy diferente porque cuando yo empecé a divulgar lo hacía exclusivamente por disrupción, porque no quería como pegarlo a mi marca personal, pero hubo un tiempo en el que noté que era mucho más fácil conectar con la gente a nivel ciencia, porque en general el tema de la ciencia, manejarlo en redes sociales, ha crecido mucho en los últimos años, pero cuando yo empecé era un tema que realmente, si tú lo pensabas, en ese entonces la gente no se metía a redes sociales, a Instagram, a aprender. Yo creo que TikTok cambió mucho esa cuestión, porque como que la gente ya se mete a aprender algo a los videos, pero antes era más de que voy a entretenerme a swipear a ver qué encuentro, pero no era como un lugar de aprendizaje. Entonces conectar con la gente a través de disrupción solamente, sin una marca personal, era algo muy complicado de hacer en un principio. Y después tuve una oportunidad durante la carrera de irme a un programa, a instalaciones de la NASA, y fue que empecé yo a promocionar eso porque estaba vendiendo yo playeras para poder juntar dinero e irme cuando era estudiante, y empecé a conectar con más gente a través de mi perfil personal, como que mi historia. Y a partir de ahí me di cuenta de que era mucho más fácil llegar a más gente a través de una marca personal que de el blog tal cual como Disrupción. Hoy a la fecha lo que hice no fue como deslindarme por completo de Disrupción, sino que Disrupción se convirtió como en mi newsletter, en donde manejo un par de noticias, donde busco noticias de ciencia y las comparto. Pero digamos que yo, Raquel Reyes, divulgo a través de mi cuenta personal, pero lo conecto con Disrupción. Y sí, claramente se ve la diferencia. Y como dices, hay un público muy específico para Disrupción y hay un público muy específico para mi marca personal, por así decirlo. Pero sí cae mucho en esta manera de intentar conectar con la gente e intentar crear como esta historia que conecte con la gente para que así les interese como aprender de ciencia. Porque mucha de la gente que me sigue ahora en redes, sí, la mayoría llegan a partir de un par de videos, pero también hay gente que a lo mejor yo conocí cuando iba en la primaria, con personas que no he hablado en 10, 15 años, y de la nada me escriben y me dicen, oye, empecé a ver que subiste videos de ciencia y de verdad estoy aprendiendo muchísimo de lo que estás subiendo, ¿no? Entonces como que empiezas a atraer otro tipo de personas que a lo mejor su nicho principal no es la ciencia, pero como que se quedan picados con tus videos y te empiezan a seguir. Entonces sí depende mucho a la hora de divulgar ciencia
cómo lo haces para poder empezar a crear una marca y conectar con las personas. Y que nadie te enseña estas estrategias de marketing digital, nadie te enseña, quizás algunos benévolos comparten que el algoritmo de Instagram cambió, que TikTok está en cierta tendencia, pero no hay algo que se quede fijo como antes, que estudiabas ciencias de la comunicación o estudiabas alguna carrera afín y de alguna forma los métodos eran los mismos con el paso del tiempo. Aquí cada 2-3 meses está cambiando la forma en cómo te encuentran, en la forma en cómo tienes que divulgar tu contenido, en la forma que tienes que atraer la atención. ¿Cuál es la importancia de estar actualizada y cómo te actualizas tú en estos temas digitales? Mira, la verdad es que yo en un principio siento que nos importa, por lo menos como planteándolo como creador de contenido más que divulgador científico, en un principio te agobia mucho el cómo conectas con la gente, el que me siga la gente, que le den like a mis posts. Y la verdad es que si uno está enfocado en la divulgación científica, tiene que entender que es un proceso lento y que el proceso de empezar a conectar con la gente y de la manera correcta de empezar a conectar con la gente la vas a ir aprendiendo en el camino. Yo la verdad no estudié nada que tenga que ver con comunicación. Me junté con mucha gente que fue estudiante de comunicación, que ahorita ya son egresados, con gente que estudió marketing, que por ahí me iban dando consejos de que, hey, es que veo que subes videos pero no interactúas en tus comentarios, veo que haces esto y así. Entonces como que hay bastante gente me ha ido ayudando en el proceso a ver más o menos dónde me hace falta. Pero sí hay algo como muy diferente, porque yo siento que mucha gente que me dice quiero empezar a divulgar ciencia quiere dos cosas. Uno, o quiere ser influencer, o dos, quiere ser divulgador científico, porque son dos cosas muy diferentes. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer colaboraciones con algunas marcas, pero sí soy muy clara en que, ok, te voy a ayudar con esta colaboración, pero me voy a enfocar en la ciencia. O sea, no quiero sacar y decir, ay, compra flores, porque me dieron un código de descuento, sino como, pues déjenme por lo menos intentar explicar algo de ciencia para poder meter este producto, pero no quiero solo vender un producto por venderlo. Entonces hay mucha gente que pues le quiere entrar al mundo de las redes, porque obviamente ser influencer también hoy en día es algo que deja dinero, que tampoco es como que deje mucho, por así decirlo, pero las colaboraciones son algo complicado en temas de ciencia. Entonces uno tiene que entender que si te quedas, digamos, fiel a la idea el objetivo principal que tú tienes, que por lo menos en mi caso es compartir ciencia, las colaboraciones van de lado. Probablemente te lleguen uno o dos y está muy padre cuando te llegan colaboraciones, pero la mayoría son, quiero que vendas un curso, y si vendes cursos y alguien paga, te damos dinero, si no, ya nos hiciste publicidad gratuita. Y a veces como de que ¿cómo voy a promocionar yo un curso que ni siquiera yo he tomado para decirle a la gente, compra este curso y edúcate, ¿no? O sea, mejor yo les hago videos acerca del tema de lo que tú estás vendiendo, ¿no? O sea, hacer la educación más accesible. Entonces, digo, depende mucho, pero como yo me he ido actualizando, es aprender en el camino. Y la verdad es que he tenido la oportunidad también de conocer a mucha gente que son divulgadores científicos, que ya llevan también tiempo, que a lo mejor tienen más seguidores, que están enfocados en distintos campos, que me han ido ayudando. Sobre todo una de ellas es Ana Karen. Con ella conecté justo cuando la conocí en TED, en Morelia, en TEDx. Y de verdad que la comunidad de divulgadores científicos yo creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho a crecer, porque he entendido también cómo manejarme en el mundo de las redes a través de lo que ellos ya han vivido, ¿no? Entonces eso también me ha ayudado bastante. Y pasemos a otro tema un poco más profundo, esta importancia que tiene la ciencia en la vida cotidiana y por qué divulgarla. O sea, porque también es importante que quienes nos escuchan sepan que no todo conocimiento científico debe ser complicado. O sea, sí hay como un lenguaje muy académico, pero por ahí cuando ves lo que empezaba a hacer Carl Sagan, lo que hace Neil deGrasse Tyson a nivel mediático masivo de alguna forma, te das cuenta que no es tan complejo, porque al final lo estamos viviendo, ¿no? O sea, es una causa y un efecto. ¿Cómo lo manejas tú y cómo lo traslapas a la vida cotidiana también, en la cuestión no solo de explicarlo, sino de vivirlo? Yo creo que el concepto más ad hoc que encontraría sería el de autoaprendizaje, que es parte de lo que tocaba en un principio cuando empezamos a platicar. Para mí, mucho en general no de ciencia, sino hablando de cualquier tema, se vive y es más fácil de comprender cuando dejas de pensar que el aprendizaje se limita a la escuela.
o a un solo lugar. Cuando tú te das cuenta de que prácticamente ahora ya tenemos al alcance de nuestras manos literal un clic Google y podemos aprender prácticamente todo. Claro, no solo es googlear y leer una página y decir, ya lo entendí, pero la mayoría de las veces podemos obtener parte de la respuesta a través de Google. Pues la verdad es que generar esta cultura de autoaprendizaje hace que vivas el aprendizaje todos los días de manera cotidiana. Es cultivar esta curiosidad, porque yo siento, y creo que es un tema que vamos a tocar igual adelante, hablando a nivel Latinoamérica, hablando a nivel México, muchas veces dicen, es que aquí no hay recursos para aprender, no sé, a lo mejor de ingeniería aeroespacial. Es que aquí no hay recursos para esto. Recursos hay, divulgadores científicos hay, lugares para aprender hay, grupos para aprender hay, clubes de ciencia hay. El problema es que lo que yo siento que hace falta es justo cultivar este amor por autoaprender, por no dejarlo, no usar la justificación de que es que eso no lo aprendí en la escuela, entonces no lo sé. Como no lo aprendí en la escuela, pero hoy por hoy tenemos acceso a internet y yo obviamente sé que no todo el mundo tiene acceso a internet, pero es mucho más fácil conectar con ciertos aspectos de la tecnología hoy en día de lo que era hace 10 o 15 años y es mucho más fácil cultivar este aspecto por entender la ciencia de la cotidianidad, ¿no? Incluso esta curiosidad que intentamos alimentar en las juventudes a través de la divulgación científica, siento que es algo muy valioso. El que te preguntes, ¿y es que por qué esto es caliente? ¿Y por qué cuando saco las cosas del refri se calientan? ¿Pierde calor o gana frío? O sea, el que estén entendiendo cosas así, estén curioseando, es algo muy importante. Quiero meterme en un tema un poco escabroso. Digo, tampoco me gustaría politizarlo, pero al final este reto de la divulgación científica en América Latina tiene que ver mucho también con quienes están en los puntos de toma de decisiones, ¿no? O sea, los tomadores de decisiones son los que tienen el poder burocrático, el poder económico. ¿Por qué está tan cerrado? O sea, ¿por qué al fin? O sea, entendemos que ellos quieren generar dinero y quieren generar resultados dependiendo en dónde estén, pero no con la profundidad con la que se podría llegar, como incluso se hizo en las misiones Apolo, que fueron presupuestos millonarios y que hoy día la NASA está mendigando ahí presupuesto y eso es lo que genera quizás que la gente diga, ¿cómo llegamos a los 60 y ahorita no? Pero eso es Estados Unidos nada más. Latinoamérica, ¿qué detectas con respecto a la ciencia y a las personas que quieren entrar en no solo en el desarrollo científico, sino en la divulgación? ¿Y qué retos hay que vencer, más allá de solamente convencer a los tomadores de decisiones? Sí, claro. O sea, creo que aquí igual se relaciona esta parte del tema de autoaprendizaje. Como te digo, siento que muchas veces se cree que no existen los recursos, que no existe el material para aprender, no solo en México, a nivel Latinoamérica, pero sí los hay. Hay muchas posibilidades de aprender, de empezar a iniciarte, no solo en la divulgación, sino... Es que pensémoslo así. ¿Cuánta gente no está apasionada por enseñar lo que sabe? Porque así como lo vemos en redes, y no importa si comparten a lo mejor de cómo hacer el mejor café o comparten de algo de ciencia, la gente se emociona por compartir lo que sabe. Entonces, si utilizamos ese poder por compartir lo que sabemos, sin necesidad de poner intermedios o barreras intermedias de quiero hacer dinero, la cosa cambiaría mucho. A la hora de que te digo, sí hay recursos, sí hay posibilidades de aprender, mucha gente por lo menos... Siento yo que a veces se detiene, uno, por recursos, porque a veces estos recursos no son gratuitos, muchas veces sí, pero a veces no. O también cuando se ofertan cosas gratuitas, el volumen de gente que llega a tomar la oportunidad de tomar esos cursos no es el volumen que uno esperaría. Entonces, si dicen, si no hay tanta gente que está viniendo a algo que estamos ofertando de manera gratuita, pues ¿por qué le vamos a meter más dinero si no está llegando este volumen de gente? Entonces, por eso te digo que siento que todo se correlaciona a los sistemas educativos que tenemos hoy por hoy en Latinoamérica, de empezar a cultivar esta parte de la curiosidad, esta parte de querer aprender por fuera, esta parte de entender que hay muchas posibilidades de que la gente comparta lo que quiere a través de redes y conectar con gente que no solo es de México, sino de prácticamente cualquier parte del mundo. Pero sí, evidentemente hay retos y como dices, el reto, sin politizarlo mucho, pues la ciencia y prácticamente cualquier otro tema es política. Lamentablemente muchas veces dependemos de eso. A la hora que se empiecen a cambiar esas perspectivas y empecemos a tener, digamos, juventudes más curiosas, juventudes con más deseos de autoaprender de distintos temas, es cuando existe, yo creo, más esta demanda que hace que
la política como que voltee a ver. Y lo vimos ahorita con todo lo que pasó con Katia Chazarreta y lo de la reforma que se hizo en temas de ley espacial aquí en México. Por lo menos, por ejemplo, en la parte de exploración espacial, México está desarrollándola todavía, como que todavía no estamos al 100 metidos. Obviamente estamos al ladito de Estados Unidos, pero no somos Estados Unidos como para tener una NASA, pero estamos en eso. Se están creando programas y se está creando esta visibilidad de que muchos jóvenes quieren entrarle al mundo aeroespacial y que en México todavía es complicado desarrollar mucho esta industria, por así decirlo, en temas académicos y en temas industriales. ¿Sí tenemos industria? Sí. Por lo menos, por ejemplo, yo que vivía en Querétaro, sé que hay mucha industria aeronáutica y aeroespacial trabajando ahí, pero en realidad no es tecnología o industria que se esté utilizando en México. Es mucha cosa que estemos mandando a otras partes del mundo, pero no es industria que estemos utilizando en México. En Querétaro, por ejemplo, es una industria que está creciendo mucho, la parte aeroespacial. Tengo entendido que recientemente anunciaron que querían hacer el Aeropuerto Internacional de Querétaro un puerto aeroespacial para lanzar cohetes. Se está trabajando como en eso. Entonces, el hecho de que ya se le esté dando visibilidad, uno es claramente la parte de cohetes y la parte de exploración espacial. Si lo pensamos a no tan corto plazo, más bien no tan a largo plazo, pues es algo que nos va a importar porque eventualmente vamos a empezar a colonizar otros planetas y se viene la parte del programa Artemis y la parte de llegar a la Luna. Entonces, los políticos, en lugar de ver, sí ven avances científicos, pero también ven dinero. Entonces, cuando una industria está explotando, evidentemente ahí es donde le van a inyectar. Y lamentablemente son esos retos que enfrentamos, ¿no? La parte, como dices, geopolítica, de ver dónde se van los intereses mundiales y evidentemente cuando lleguemos nuevamente a la Luna en la próxima década es cuando vas a ver cómo la industria va así a escalar, pero abismalmente en todos los países, porque todo el mundo le va a empezar a inyectar dinero. Así es, y la parte turística está interesante. ¿Qué va a suceder ahí con la gente? Porque no solamente van a ir personas preparadas, sino también ya se está abriendo este asunto económico de turismo espacial. Y justo lo que decía, o sea, que quería partir un poco a manera de chascarrillo, ¿no? Ahora decías, ahora que vayamos a la Luna, ahora que sí vayamos a la Luna y no sea falso. Las noticias falsas, la desinformación, el asunto de la gente que demerita o simplemente desacredita todos los hechos que hay con respecto a la investigación, simplemente el alunizaje, ¿no? Esta película de Kubrick para muchos, que nada más sirvió para ganarle a Rusia o para meter ahí velocidad a la carrera espacial. Pero hoy día también nos afecta porque no solo se va a los temas mainstream, sino también se queda con respecto a la medicina, se queda con respecto a todas las situaciones en las que hemos avanzado para tener una mejor vida, de alguna forma, una mejor calidad de vida, y lo vemos también con las vacunas. La divulgación científica, ¿cómo apoya y a qué se enfrentan también ustedes cuando tienen una persona que no entiende quizás, o que no quiere entender, o que no le interesa? Y desgraciadamente, y ahorita retomamos un poco esta parte donde tú dices el autoaprendizaje y que tenemos todo internet a nuestra disposición, a nuestro alcance, pero justamente es un arma de doble filo, porque se están divulgando mensajes que van en contra de la realidad, de la verdad, o sea, o al menos de los hechos, porque si nos ponemos filosóficos, quizás no existe una verdad absoluta, pero al menos de los hechos y de las situaciones que nos pueden afectar como humanidad. ¿Y qué se está haciendo desde su trinchera para combatir esta desinformación? Yo creo que el ejemplo perfecto que te puedo dar es recientemente, como lo vimos en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Que nuevamente vuelven a hacer noticia lo de que ellos afirman que los ovnis vienen del océano. Por ahí ni me di tiempo de leer la noticia porque dije, ya, o sea, no puedo leer más esto. Pero desde nuestra trinchera como divulgadores es justamente tomar este tipo de noticias y no llegar y desmentirlas, ¿no? Porque como dices, tampoco es... Un divulgador científico no es experto en absolutamente todo como para poder debatir absolutamente todo lo que se dice, pero pues hay ciertas cosas que tienen sentido común y que dices, mira, es una noticia o quieren distraerlo de alguna otra cosa, pero pues es una noticia que finalmente
va a causar furor un rato y a la gente se le va a olvidar, como los ovnis de Jaime Maussan en el Congreso. O sea, fue una noticia que yo me acuerdo que subí un video de eso y de verdad, o sea, tú no tienes idea la cantidad de mensajes que me llegaron así de que es que sí son reales, ¿no? Y a pesar de que les explicas de que, a ver, o sea, vamos a tomarlo desde el sentido común. O sea, sabemos, o sea, es que hay gente que ni siquiera tiene contexto de Jaime Maussan y luego es como de que no, es una eminencia o lo que sea, ¿no? Siento que es lo que te digo, todo regresa al tema del autoaprendizaje. Si te da curiosidad leer y decir, ay, ¿será? Aunque te preguntes ¿será real o no? Ya con eso, con que googlees, empieces a ver, empieces a generar y a colocar las líneas y en los contextos dices, ok, o sea, pues no, pues puede que no sea real, ¿no? Entonces, digo, como desde nuestra trinchera es justamente intentar, uno, evitar el amarillismo de las noticias que nuevamente salen, porque hay veces que por lo menos como divulgadores, no sé, yo que estoy en el tema espacial, la NASA puede subir una imagen de una tormenta en Saturno y de la nada ves que el medio de quién sabe dónde sacó una noticia así de que tormenta mortal que se va a comer a todo el sistema solar, lo descubrió la NASA, ¿no? Y es como, a ver, o sea, si me está diciendo lo descubrió la NASA, entonces me voy directamente a la NASA a investigar y a ir directamente a la fuente principal para ver si es cierto, si no es cierto, qué encontraron, con qué tiene que ver. Pero muchas veces como que siento que las noticias y el internet, como tú bien dices, es un arma de dos filos porque como que parece teléfono descompuesto. Alguien sube algo y entonces dicen, la NASA dijo de esto, y entonces la página A dijo esto, de que la NASA dijo esto, y entonces ya cada quien hace la noticia que quiere. Pero sí es es a veces para mí un poco divertido, para hasta inaudito, el ver a qué nivel o a qué escala llega a veces las noticias científicas, pero también, digamos, en redes se interactúa mucho con los videos, sobre todo, por ejemplo, los terraplanistas siempre quieren comentar algo, en algo que dices, siempre quieren comentar algo. Entonces, a veces el hecho de que comenten hacen que mucha gente interactúe con tu video, hace que también la gente, digamos, vea tu video y aprendan algo por lo menos ese día. Y también hay gente que solo les quiere echar carrilla a los terraplanistas en los comentarios, ¿no? Entonces, digamos, tiene sus pros y sus contras, pero es algo que evidentemente sabemos que no va a dejar de existir. O sea, hay gente que va a creer lo que quiera creer, pero digo, mientras cultivemos esta parte del autoaprendizaje y por lo menos el intentar cuestionarte una noticia, es algo que como divulgadores nos gustaría como ayudar a que eso suceda. Te quiero hacer un planteamiento para el siguiente tema. Ya casi llegamos al final, pero sí ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Sobre todo se siente esta pasión que tienes por la divulgación y te apasiona no solamente porque te lo tengo que decir y no es un cebollazo como dicen por ahí. He interactuado con varias personas relacionadas con la ciencia, sobre todo cuando estuve en una etapa ahí en el Instituto Politécnico Nacional, pero había mucha soberbia, y eso te lo digo abiertamente. Yo detecto mucha soberbia en algunas instituciones, envidias con respecto a justamente las personas que mejor divulgan, que menos lo hacen tan rebuscado y que lo hacen más entendible, son las que más llegan a enfrentarse a las envidias de las otras personas que quieren engolosinarse con la información y regodearse en que son los que saben, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, y ya planteando el ejemplo, un impulso electromagnético o alguna cuestión ahí medio apocalíptica que detone que toda la tecnología que conocemos se vaya al diablo de alguna forma. ¿Qué tan impactante sería en estos contextos sociales y qué tanto esto demostraría toda la ciencia que hay alrededor en nuestro cotidiano? Porque también a veces damos por hecho, incluso como generaciones, ¿no? O sea, la generación nativa digital no concibe un mundo sin internet. Muchos de nosotros no concebimos un mundo sin toda la tecnología que existe para que llegue agua,
a nuestras casas. Pero justamente poniéndonos en un extremo catastrófico, ¿qué pensarías que haría la ciencia para retomar y reformar todo en caso de que nos quedemos sin la parte digital? Porque al final estamos muy dependientes de esta parte digital en muchos aspectos. Y tú que estás en la parte aeroespacial, ¿qué tanto ya no es a mano? Ya todo es computarizado. Sí, todo es digital. Pues mira, de hecho, o sea, se sabe que eso puede suceder porque, y lo voy a explicar de manera muy sencilla, prácticamente lo vimos el pasado 10 de mayo en México cuando vimos auroras boreales, ¿no? O sea, lo vivimos porque esas son tormentas geomagnéticas, que es prácticamente cuando el sol tiene estas ciertas explosiones digamos que tiene un ciclo de 11 años. En algún momento de ese ciclo tiene algunas tormentas que son muy fuertes, y si esas tormentas son muy fuertes, digamos que todo este viento solar llega a la Tierra y eso provoca ciertos fenómenos como lo son las auroras boreales, ¿no? Que, digamos, se ven preciosas, pero en realidad estamos viviendo una tormenta geomagnética. El hecho de que nosotros hayamos visto auroras en México significa que la tormenta pues, fue bastante fuerte. Se espera que eventualmente suceda una más fuerte, y en el caso de que suceda una más fuerte, significa que esto puede afectar a todo lo que conocemos que es digital, toda la parte electrónica, o sea, prácticamente todo lo que piensas que es tecnología se desconecta, digamos, se apaga. Puede que se apague un par de horas o puede que se apague definitivamente hasta que logremos colocar satélites otra vez ahí arriba, ¿no? Pero es algo que se está planteando como posibilidad de que suceda en los próximos años. La última vez que sucedió una así, todavía no teníamos una era digital tan avanzada que, si no mal recuerdo, fue en 1859. Pero pues ahí tenían nada más, creo que, pues todavía no tenían prácticamente nada de tecnología como la que utilizamos hoy en día, ¿no? Por obviedad. De electricidad. Ajá. Entonces, digamos que sí sería algo interesante que pasara, porque como dices, nos daríamos cuenta en dónde está toda la ciencia, porque prácticamente todo lo que vivimos hoy en día, el hecho de que tú y yo estemos hablando de dos partes diferentes del mundo, es ciencia, es tecnología, es avance que hemos visto exponencial en las últimas 40, 50 décadas. Y la realidad es que sí sería algo, o sea, sería un escenario catastrófico porque prácticamente todo lo que conocemos lo veríamos afectado. Y yo creo que el ejemplo más cercano que puedo dar es lo que pasó hace un par de meses con Microsoft cuando se les cayó su sistema y toda la parte de los aeropuertos entró en caos, las computadoras, las empresas, todos utilizaban el mismo sistema, y si el sistema no funciona, el mundo no funciona. Entonces yo creo que esa fue como la primera probadita de que, oigan, se nos cayó el sistema por accidente, entonces ningún aeropuerto va a funcionar. Y pues ahora sí que no hay nadie que con una varita mágica diga, listo, ya se arregló. O sea, empezaron a hacer todo en papel otra vez. Y creo que eso nos haría reflexionar mucho acerca de la gran dependencia que tenemos por la tecnología hoy en día. Porque si lo pensamos así mucho más fácil, piensen en algún día en el que se les haya ido la luz en su casa. Y de esas veces que CFE te dice, lo vamos a arreglar en 4 horas, pero ya pasaron 8 y no llega. Y dices, ¿qué hago? Uno se queda ahí aburrido, y hasta a mí me da risa porque cada que pasaba yo le decía a mi mamá, como, ¿qué hacían cuando no tenían celular? ¿Qué hacían cuando no tenían computadora, no? Entonces, yo siento que ya es una dependencia tan grande que sí sería un escenario verdaderamente catastrófico. El futuro de la divulgación científica y justamente esto creo que se liga. ¿Cómo nos preparamos para no deshumanizarnos? ¿Por qué? Se habla un poco, o se habla mucho en estos tiempos de la inteligencia artificial. Yo lo percibo un poquito con menos novedad porque pues uno como geek quizás ha estado más en contacto con las computadoras, y para mí esto nada más es son datos indexados y te llegan rápido y ya. Pero Google ya lo hacía, solamente que ahora ya tiene una voz. Sí, obviamente la capacidad de responderte y de ordenar los datos como tú se los pides, esa es la novedad, pero gracias a que hay esta parte indexada de datos que al final lo hacía tu sistema operativo cuando buscabas un archivo, todo este asunto.
A mí lo que me preocupa más es la propia humanidad, más allá de los avances tecnológicos, porque la propia humanidad está avanzando hacia los fraudes. Estamos viendo que hay migrantes que son engañados y defraudados por estos deepfakes que comparten basados en fotografías, que comparten en grupos de búsqueda de inmigrantes. Hoy día también tenemos a Eleven Labs, que te clona una voz en 7 segundos, con 8 segundos de un fragmento, y basta que descargues los WhatsApps, los mensajes de audio de WhatsApp, y con esto, ¿no? O sea, al final, el problema creo que no es la tecnología, sino la gente que abusa de esta tecnología para aprovecharse de otras personas. ¿Hacia dónde puede transitar y cómo mejor dicho, podemos transitar a un menor desconocimiento del ámbito digital, y cómo también no perder esa parte del humanismo? Porque justo estas generaciones quizás están siendo vulnerables porque han sido, como crecieron entre aparatos, crecieron entre el teléfono, el iPad o cualquier cosa, como niñeras. Antes era la televisión, o sea, yo digo que no ha cambiado tanto, pero el problema de ahora es que la información ya no es de una sola vía. La información ahora fluye en 2 vías y hay más. Ese es el punto. Ahora no nada más es un programa que pasaba a las 4 de la tarde, sino ahora hay contenido que puede ser un poco peligroso para ciertas edades, quizás. No me quiero ver muy moralino, pero de alguna forma... Pero hay etapas. Exacto, hay etapas. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto y qué se puede hacer desde el ámbito ético de la divulgación científica para más o menos mesurar esta situación? Mira, yo he visto este cambio y yo creo que más bien te voy a dar primero un ejemplo y después te contesto la pregunta de cómo se ve a través de la divulgación, pero por lo menos yo vi el cambio porque entró ChatGPT en mi último semestre de la universidad, en mi, creo que último año, último semestre, ¿no? Y cambió mucho la perspectiva de cómo se vivía la educación a través de la inteligencia artificial. Y obviamente los profesores en un principio era como de que pues todavía no se daban cuenta, ¿no? Y el alumno es de que, ay, pues voy a usar ChatGPT para esto, para el otro, hasta que los profesores como de que, oigan, ya me di cuenta de que todos tienen la misma respuesta dada por ChatGPT, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese momento dije, qué bueno que me tocó salir de la carrera cuando empezó todo este rollo de ChatGPT, porque no me imagino el dolor de cabeza que tiene que ser el no querer buscar en ChatGPT, o sea, no querer buscar una respuesta en ChatGPT y después, o sea, tener que presentar un examen o tener que estar estudiando en general con inteligencia artificial. Y lo digo porque siento, te digo, va nuevamente en esta parte del querer aprender al sentirte obligado a aprender. Porque por eso mucha gente no tiene esta parte ética de decir, ay, pues es que no me importa si hago la tarea y si la copio, ¿no? De que la parte ética de copiar o no copiar ha estado presente con y sin ChatGPT, ahí ha estado, ¿no? Esa es la parte ética que yo creo que es algo que se tiene que seguir cultivando en las nuevas. Eres muy pequeña para haber estado en el rincón del vago, ¿verdad? Sí, todavía. Sí, no, tú estabas, no habías entrado a la primaria, creo que cuando estaba el rincón del vago. Me suena, pero sí te digo, o sea, es algo que hemos visto, pero que ha trascendido de diferentes maneras a lo largo de distintas generaciones. Y lo estamos viendo con ChatGPT ahorita. Y por ejemplo, yo entré a la maestría y no sé por qué, pero no me cruzó ChatGPT ni por aquí. Y me impresionó que en mi primer día de clases fue como de que, oigan, vamos a tener una clase específica para hablar acerca del copyright y para hablar acerca del uso de ChatGPT para sus tareas, ¿no? Y yo dije, qué raro, o sea, que vayamos a tener toda una sesión de cómo utilizar ChatGPT, más bien cómo no utilizarlo, pero hay profesores que se abren a hacerlo. Por ejemplo, tengo una clase de métodos computacionales que es prácticamente programar con Python. Y como que el profesor nos obliga a utilizar inteligencia artificial, pero dice como yo no quiero que ustedes hagan algo, pídanselo a la inteligencia artificial y van a ver que no puede hacer nada, ¿no? Entonces como que hay ciertas cosas que hemos visto que están cambiando, que los profes están intentando meter inteligencia artificial para que complementes ese aprendizaje, pero que siempre sea la palabra, ¿por qué hizo esto? O sea, me lo está arrojando nada más porque sí, me está arrojando lo correcto, sí me está dando lo que quiero que me dé o no. Entonces, como que ese proceso, que incluso todos le dijimos al profesor como de que ya, o sea, preferimos no utilizar ChatGPT, por favor, déjanos como mejor que cada quien haga su proceso, porque creo que nos confunde más el estarle preguntando cosas. Entonces, tal vez logró su cometido, el profe, de decir como ya, por favor, no utilicen inteligencia artificial, pero claramente es un reto que sí tiene mucho que ver con la parte ética, pero que si lo pensamos bien ha estado presente, como te digo, de distintas maneras, de distintos formatos a lo largo de la historia y siempre va cambiando.
claramente es un reto en la parte de la divulgación científica. Yo creo que se nota mucho quien hace contenido a través de ChatGPT y quien hace contenido por querer aprender, porque se nota mucho a veces en los videos, porque muy fácil es decir, hazme un guión de qué son las estrellas y decir como, que mira, sí, leyó toda esa información y ya la escupió en un video y en ahora conclusión. Sí los comentarios de que, exactamente, casi, en conclusión, finalizando tal. Entonces, Sí. lo notas uno en la creación de contenido porque es algo que se utiliza, pero a la hora de hacer videos de divulgación científica, y es algo que yo siempre repito, tienes un peso ético y una responsabilidad gigantesca a la hora de divulgar, porque tú sabes que si la gente te ubica como divulgador científico, están intentando, o más bien, caes en que la gente va a creer lo que tú dices. Entonces, yo siempre digo, uno debe de siempre estar abierto a que las cosas cambien, siempre debe estar abierto a que te puedes equivocar, si te equivocas lo corriges, pero a la hora de estar hablando de ciencia, por lo menos sí tuviste que haber pasado por un proceso de investigación antes de decir o arrojar información que a la primera te arrojó ChatGPT, porque se puede equivocar. Y hasta ChatGPT te dice de que no, me puedo equivocar, de que revisa la información que te estoy dando porque me puedo equivocar. Entonces, siento que hay un peso moral y de una responsabilidad gigantesca a la hora de divulgar ciencia y hacer uso de este tipo de herramientas que sí te pueden facilitar el trabajo de creación de contenido, pero también hay que saber cómo utilizarlas. En la escuela, en la creación de contenido, en el trabajo y en lo que sea. Pero es un reto que yo creo que cae mucho en uno, nuevamente el tema de autoaprendizaje, y dos, pues en la parte ética, ¿no? O sea, siento que eso ya se relaciona mucho con la educación y la parte moral que tú tengas, pero pues eso ya es como más personal, irnos más a fondo. Se nos acaba el tiempo. Nada más te quiero hacer una pregunta, porque has mencionado reiteradamente el autoaprendizaje. Uh-huh. ¿Qué parámetro puedes utilizar para también este autoaprendizaje que no se convierta en algo, no se desvirtúe? Porque también puedes decir, yo lo aprendí, yo ya lo sé. Uh-huh. Y si no tienes este rigor científico, justamente hablamos de que se democratiza de alguna forma la información. Uh-huh. Pero el hecho de que ya lo sepas, ¿cómo ¿cuál es el parámetro? ¿Quién te dices que esos datos son firmes o no? ¿Cómo lo encuentras? Pues yo creo que siempre uno tiene que estar abierto a que lo que ya leíste y lo que ya sabes siempre puede estar dado a cambiar. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor yo aprendo hoy un concepto de la evolución de las estrellas y es lo que aprendí en clase. Ok, esa información ya me la dio el profe. Uno, puedo asumir que lo que me dijo el profe está bien, porque el profe tiene un doctorado en astronomía y seguramente él ha trabajado toda su vida en eso. Puedo asumir que ya él lo sabe. Pero a lo mejor llego a mi casa y les voy a dar mi ejemplo. Yo llego a mi casa y quiero hacer un video acerca de la evolución de las estrellas y me voy a enfocar específicamente en el proceso de cuándo el Sol va a dejar de ser el Sol y se va a tragar eventualmente a la Tierra y va a explotar y se va a convertir en una nébula. Entonces quiero investigar el proceso y a lo mejor investigando como que leo de otras cosas y digo, esto el profe como que no lo explicó, o tal vez sí lo explicó pero no lo entendí bien, o a lo mejor está diciendo algo diferente. Me puedo quedar en ese proceso de decir, pues igual el profe se equivocó, o no le voy a creer en internet, voy a creer lo que leí del profe, o puedo acudir a hacer este tipo de preguntas donde me acerco al profesor y le digo, saliendo de clase investigué esto, encontré esta información, usted que a lo mejor ya está más cercano al campo me puede dar como una respuesta de qué está bien, qué está mal, porque incluso nuestros profesores aquí hay veces en que les hacemos preguntas y ellos dicen, la verdad no sé. O sea, desconozco de que el campo está cambiando tan rápido que la verdad desconozco esa pregunta. Porque hay veces que sí salen unas preguntas así de que ¿qué pasaría si en 7 millones de años? O sea, salen unas preguntas acá medio raras. Pero vamos a llegar ahí. Sí. Pero básicamente yo siento que no hay como algo muy específico para que tú digas, esto ya lo sé, ya no necesito investigar. Yo siento que más bien tenemos que estar abiertos a siempre seguir aprendiendo. Que siempre lo que sabes se puede borrar y se puede convertir en algo nuevo, ¿no? Siempre estamos descubriendo cosas nuevas y yo creo que la ciencia es algo muy valioso que nos enseña. Que lo que entendemos hoy, y por ejemplo, ahorita ando leyendo un libro de Carl Sagan, donde hasta él mismo decía y hablaba de unos microorganismos que se iban a encontrar, no me acuerdo si en la Luna o creo que en Marte, y hasta ponían un asterisco y abajito decían como en 1998 se confirmó esta teoría. ¿No? O sea, de que él mismo decía de que probablemente en unos años lo vamos a encontrar y luego dijeron que en el 98 sí se había comprobado. Entonces tenemos que entender que todo esto va cambiando y que lo que entendemos como cosmovisión del mundo
se va a ir alterando poco a poco con los años, con los nuevos descubrimientos, con lo nuevo que aprendamos. Y yo creo que eso se debe de aplicar a prácticamente todo lo que aprendes en la vida. No solo decir, esto es lo único que sé y toda la vida ha funcionado así, sino que puede cambiar, ¿sabes? Y yo creo que lo puedo relacionar así, la parte más sencilla, a lo que yo estoy viviendo ahorita, que es empezar mi vida en el extranjero. A lo mejor para mí toda la vida algunas cosas habían funcionado como siempre funcionan en México, ¿no? Y hasta cómo tiran aquí la basura puede cambiar diferente, y no solo voy a decir, es que en México no la reciclamos, no es obligatorio. Entonces esa es mi verdad y aquí nadie me va a decir nada, pero no, tengo que aprender que aquí las cosas se hacen diferentes y que a lo mejor la que se tiene que adaptar soy yo, ¿no? Decir, ok, aquí sí me pueden multar si no separo la basura, ¿no? A lo mejor en México no me multan, pero aquí sí. O sea, ese tipo de cosas que son tan pequeñas, pero el hecho de que tú te adaptes y entiendas que las cosas van cambiando, yo creo que eso te ayuda mucho a entender que nunca te tienes que quedar con una sola versión, sino que tienes que seguir en constante aprendizaje. No te corro, te tienes que ir a clase, pero sí. Antes de que nos desconectemos, te quiero preguntar cómo te encontramos en redes sociales para la gente que no te conoce y para aquellos que quieran estar pendiente de tu contenido. Claro, en Insta me pueden encontrar como @Raquel_Reyes_G y Disrupción lo pueden encontrar como @Disrupción_. Pues ahí lo tienen. ¿Algo que quieras agregar, Raquel? Yo creo que lo que agregaría es que lo que quieran, bueno, la verdad es que siempre me enfoco en mis últimos consejos cuando doy conferencias o cuando doy pláticas, es justamente a esta parte que luego me preguntan de cómo empezar a hacer algo, cómo empezar a divulgar ciencia o cómo empezar a hacer algún proyecto, y siempre lo relaciono con la parte de disrupción. Y creo que mi consejo más grande es que empiecen a hacerlo. Que simplemente si quieren divulgar ciencia, si quieren hablar de películas, si quieren hablar de cómo preparar el mejor café del mundo, porque ustedes saben que ustedes hacen el mejor café del mundo, solo empiecen a hacerlo. Creo que el consejo más importante que les puedo dar es que todos tenemos una historia que vale la pena compartir, y que si quieren empezar a crear contenido o quieren empezar a compartir una idea, siempre vale la pena que su historia sea compartida. Entonces yo creo que cerraría con eso. Perfecto. Raquel Reyes, muchísimas gracias por hacerte este espacio para la cámara hermética. La verdad es que me interesa mucho también en el futuro conversar contigo, y en una de esas cuando regreses a México, si es que regresas, porque también depende, no sabemos qué vaya a pasar. Pero mientras tanto seguiremos de cerca lo que estás viviendo allá en Alemania, y sobre todo también pues a Disrupción y los contenidos que nos tienes bueno, no es como fijo, creo, o sea, pero sí cada que lo publiques ahí estaremos reaccionando y compartiéndolo con nuestros contactos. Muchísimas gracias, Raquel. No, hombre, no, muchísimas gracias a ti por la invitación, y yo feliz. Ahí cuando regrese a México se los haré saber, y también pues cuando se gusten platicar otra vez, yo feliz. Hay temas de que platicar y hay cosas que podemos ahondar mucho, pero por ahora te tienes que ir a clase. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hasta luego. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Sean felices y que la fuerza les acompañe.